Buenas noches, estimados amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Marco Antonio Puerta de Instituto La Moneda. Como siempre, para darles la bienvenida a nuestras charlas virtuales que estamos retomando en estos primeros días del año 2024. Quisiera, por favor, confirmar o en todo caso, que me confirmen ustedes si el audio está correcto para iniciar la sesión. Tenemos en la sala a Carlos, Villavicencio, Ricardo, Rodolfo, Gilberto, Carlos Córdoba, en fin. Quisiera saber si el audio está correcto para iniciar la sesión. Buenas noches a todos. A ver, por favor, me confirman a través del chat o también a través del audio si se puede escuchar correctamente para iniciar la sesión, por favor. Correcto, empiece nomás. Buenas noches, correcto. Perfecto, excelente. Muy bien. Bueno, me presento rápidamente para quienes no me conocen. Mi nombre es Marco Antonio Puerta. Estoy en Bolsa de Valores desde el año 1993. Hay creo que algunas personas que están en nuestra sala que no son de Perú, son de otros países como Ecuador, México, en fin. De tal manera que quería comentarles brevemente que yo empecé en Bolsa de Lima, Bolsa de Perú, en el año 1993. En esa época, pues no habían mayormente instituciones, entidades, academias donde uno podría formarse como inversionista o mucho menos como trader. Entonces, yo había terminado la carrera de comunicaciones que vengo ejerciendo hasta la actualidad. Terminé en el año 1992 y en el año 1993, en septiembre del año 1993, me interesó el tema de las inversiones en bolsa, pero al no haber entidades donde formarse, pues no me quedó más remedio que empezar en la misma cancha, ¿no? Guiado por otros inversionistas mucho más antiguos que yo, por algunos consejos que me daban uno, otros consejos que me daban otras personas. Y esto, si bien es cierto, me encaminó hacia el tema de las inversiones en bolsa, Bolsa de Lima en aquel entonces, pues esto también me condujo a cometer una serie de errores. Posteriormente, ya vino la formación académica, la formación con los conceptos, las teorías, estrategias, en fin, pero yo ya había pasado por la parte práctica, por la cancha directamente, aprendiendo a golpes, como se puede decir. Y luego vino la parte teórica, la parte conceptual. Entonces mi formación fue atípica, porque primero empecé en la cancha y después vino la parte académica. Esto de alguna manera a mí me sirvió bastante porque pude, digamos, de alguna manera filtrar aquella parte que es realmente importante para invertir en bolsa y aquella teoría que es complementaria, digamos, como parte de la cultura general y que de todas maneras es importante para la formación como un inversionista. Pero la parte, digamos, la carne, la esencia de lo que uno debería saber para invertir en bolsa, pues ya lo había pasado prácticamente en la práctica. Y en la teoría, si bien es cierto, hubo nuevos conocimientos, cosas que me podían contribuir con mi formación, pude discernir aquella teoría que realmente es importante o era importante para invertir de aquella que es complementaria simplemente, ¿no? Entonces, bueno, a buena hora hay bastante información en la actualidad, a diferencia de aquellos años, a fines de la última década, de los años 90, 1993, 94, 97, en fin, eran años donde Internet estaba en pañales. Entonces era muy difícil de acceder a libros, bibliografía, prácticamente conseguir un libro sobre bolsa era una reliquia, ¿no? Entonces, recuerdo que el primer libro que leí sobre bolsa era de André Costolani, no sé si alguien lo habrá escuchado, que para nosotros era una reliquia, pero con el tiempo comenzaron a aparecer muchos personajes y muchas personalidades muy interesantes, importantes en el tema de las inversiones en bolsa. Bien, quería compartirles la pantalla para comentarles. Efectivamente, vamos a hablar acerca de bolsa de valores, pero relacionado con el análisis técnico, ¿verdad? Tal como lo estábamos anunciando, vamos a hablar sobre análisis técnico. Yo entiendo que aquí hay personas que quizás ya manejan el tema mucho más ampliamente. Creo que hay por ahí algunos traders ya profesionales que tienen recorrido, pero hay otras personas que están en cero. O sea, tenemos un público heterogéneo,
un público bastante, digamos, diferenciado por los conocimientos que han adquirido unos y otros que están recién empezando a nutrirse de este tema. Entonces yo les pediría un poquito de paciencia para aquellas personas que ya tienen un conocimiento mucho más amplio, porque la idea es que personas que están principalmente en nuestro grupo de WhatsApp, donde la mayoría son personas que recién están aprendiendo a conocer el tema de las inversiones, pues darles algunas pautas, algunos conocimientos que tengan un mayor, digamos, aprendizaje a partir de esta sesión. ¿No? Bueno, este soy yo, Marco Antonio Puerta, dirijo Instituto La Moneda, tengo una página web que rapidito lo comparto por acá. Esta es mi página. Vengo dando capacitaciones desde el año 1000, perdón, 2009. Yo empecé en bolsa en el año 1993 en Bolsa de Lima. Posteriormente, con los años, incursioné en la bolsa de Nueva York, pero el tema de las capacitaciones las hemos iniciado en el año 2009. Perfecto, entonces hay capacitaciones no solamente sobre el tema de bolsa, sino también el tema de criptomonedas. En algunos momentos también hemos realizado capacitaciones sobre divisas, temas de análisis técnico. Freddy me dice, ¿cuánto demora esta clase gratuita? Bueno, aproximadamente una hora. Quizás algo más. No tenemos, como lo hemos hecho en otras ocasiones, no tenemos un tiempo determinado, porque a veces surgen preguntas, a veces hay pocas, a veces hay muchas, a veces nos extendemos de la hora, pero en primera instancia la idea es que demore una hora. Posiblemente nos demoremos un poco más. En todo caso, la sesión va a ser grabada y la vamos a compartir en nuestro grupo de WhatsApp y a través de correo electrónico. Perfecto. Entonces tenemos diversas capacitaciones, en fin. Damos asesoría, conferencias presenciales, virtuales, compartimos libros digitales, también ofrecemos libros físicos, tenemos nuestro blog, en fin, la mayoría de los artículos los publico yo, los escribo y los publico yo. Estos son eventos presenciales donde en Instituto La Moneda venimos realizándolo desde el año 2009. Perfecto. Bueno, empezando ya con el tema propiamente del análisis técnico y específicamente del trading, yo quisiera mencionar, en primer lugar, a algunas personas que son bastante reconocidas en el mundo del trading. De las 6 personas que estamos viendo aquí en la pantalla, el primero, que es Stan Weinstein, digamos, no es propiamente un trader, es más que todo una persona que ha desarrollado una estrategia pensando en el mediano y largo plazo. Pero lo ubico acá junto a las demás personas como Mark Minervini, Dan Sanger, William O'Neill y S. Livermore, David Ryan, que sí son, digamos, traders aplicando el swing trading. Los ubico a todos ellos porque si bien es cierto, el primero tiene un plazo de mediano o largo tiempo, a diferencia de los demás que son más cortoplacistas, pero todos ellos tienen la misma filosofía, los mismos principios para practicar el análisis técnico. Entonces, uno, digamos, con velas semanales, como es Stan Weinstein, y los demás aplicando ya velas diarias o velas de menor rango, de tal manera que tienen algunas diferencias, pero en esencia tienen los mismos principios, las mismas reglas, la misma filosofía para invertir o en otros casos para hacer trading. Mark Minervini es un personaje que suele participar en torneos internacionales de bolsa, especialmente Bolsa en Nueva York, donde, por ejemplo, en su última participación, que fue en el año 2021, alcanzó la rentabilidad de 334%, si no me equivoco en un numerito, 334 o 339% en todo el año. ¿Ya? Su promedio anual es 220%. Los otros personajes también han alcanzado una rentabilidad bastante interesante,
Y en el caso de Stan Weinstein, digamos, su estrategia más es pensando en el largo plazo o mediano plazo, pero con los mismos principios que los demás. Es más, Minervini aprendió mucho de Stan Weinstein. Minervini es más cortoplacista. Stan Weinstein, como lo digo, es de un plazo mayor. Sin embargo, Mark Minervini aplica bastante de lo que plantea Stan Weinstein, que lo vamos a ir viendo poco a poco. Estos grandes traders tienen eh, grandes objetivos. ¿Cuáles son estos objetivos? Los objetivos son, en primer lugar, preservar el capital, ¿no? Preservar el capital. Preservar el capital, lograr la consistencia y lograr super rendimientos. Cuando nosotros hablamos de lo que se refiere a preservar el capital, en este sentido lo que hay que considerar es que los traders y los inversionistas rentables son bastante responsables con el dinero que manejan, con el capital que manejan, que puede ser propio o puede ser administrando capital ajeno. Entonces aquí viene mucho la gestión del riesgo, ¿no? No arriesgarse de manera enloquecida, arriesgando más de lo necesario, utilizando, digamos, el stop loss, minimizando las pérdidas, si es que las pudiera haber. Entonces hay todo un plan para cuidar el capital. Hay inversiones que no son rentables y entonces hay que salir de ellas oportunamente. Una inversión que, por ejemplo, implica la compra de ciertas acciones y tiene un retroceso, digamos, del 10%, por poner una cifra, uno no podría saber si esa caída del 10% puede significar el inicio de una caída del 20%, del 30% o del 50%. La mayoría de las personas podríamos decir, ah, bueno, si se cayó 10%, yo no voy a vender perdiendo, ¿no? Yo voy a esperar que se recupere. Ya me importa si pasa un mes, 2 meses, yo espero. Pero en el transcurso del tiempo, las acciones pueden bajar mucho. Entonces, eh, podemos comernos largos meses o quizás años para que ese precio se vuelva al nivel en el que se compraron las acciones. O puede suceder también que si se tratan de acciones de empresas chiquitas, muchas veces los precios no vuelven a los niveles en los que compramos. Pueden seguir cayendo y al siguiente mes caer más y seguir cayendo más. Entonces, preservar el capital implica que nosotros asumamos en algunas oportunidades algunas pérdidas, minimizándolas y no esperando a que se conviertan en una gran bola de nieve. En segundo lugar, cuando hablamos de lograr la consistencia, significa que en la mayoría del tiempo seamos ganadores. Es decir, ¿de qué me sirve a mí ganar un año 500% si el próximo año pierdo todo lo ganado y más aún pierdo parte del capital o todo el capital? ¿No? De repente un año gané 500% porque la bolsa era full alcista. Entonces prácticamente lo que yo comprase, digamos, hasta cierto punto, estaría asegurándome de que iba a ganar porque en general la mayoría de las acciones estaban al alza. Pero vino la época de las vacas flacas, el mercado afloja, se cae y utilizando la misma estrategia pierdo todo lo que gané y más aún pierdo parte del capital o quizás todo el capital. Entonces, la consistencia implica saber invertir en los buenos momentos y en los malos momentos de la bolsa. Y eso implica también abstenernos de invertir en determinados momentos cuando la bolsa no da las condiciones, no nos da la luz verde para entrar a comprar, ¿no? Hay que saber entrar, en qué momentos hacerlo y cuando las circunstancias no se dan para invertir, es mejor abstenernos por un tiempo, quizás una semana, quizás un mes, y volver a entrar cuando se den las condiciones. Hay personas que se convierten en ludópatas y no pueden dejar de invertir ningún día porque les gana la necesidad.
de estar comprando y estar vendiendo. Entonces ya hay un problema de especie de ludopatía donde necesariamente tienen que hacer algo porque no pueden pasarse el día sin haber hecho un trading. Y luego, bueno, el tercer punto es lograr super rendimientos para estos grandes traders, ¿no? Hablamos de más de 200%, 300%. Hay un chileno muy conocido que se llama Tomás Claro, que ganó aproximadamente 500% en el año 2020 en un torneo internacional, Bolsa de Estados Unidos, Bolsa de Nueva York. Hay otro tigre también que se llama Oliver Kell, que ha ganado en ese mismo año 940% aproximadamente, en el mismo torneo en el que participó Tomás Claro en el año 2021. Oliver Kell quedó en primer lugar, Tomás Claro quedó en segundo lugar. Eh, entonces, ahí, por ejemplo, a estos personajes no los he puesto dentro de esta lista porque son personas que recién han mostrado en un año, en una oportunidad, su participación, sus resultados. En cambio, Marvin Nervini, Dan Sanger y las demás personas que vemos ahí han demostrado no solamente en un año ser rentables, sino durante varios años. Entonces ahí estamos hablando de la consistencia, cosa que todavía no podemos hablar de Tomás Claro y de Oliver Kell, que si bien es cierto han logrado una gran rentabilidad, hay que esperar a ver si son consistentes en el tiempo. Algunos puntos que también yo quiero mencionar y que forman parte de la filosofía y mandamientos de estos traders es considerar la gestión de riesgo como el componente más importante para ser ganadores consistentes. Es decir, ellos, estos traders e inversionistas, consideran que la gestión de riesgo es incluso más importante que una estrategia de inversión. Sabemos que estrategias de inversión hay muchas, y ahora vamos a hablar un poco de ello también. Hay muchas estrategias de inversión. Yo no puedo decir que mi estrategia es la única, correcta, perfecta, la que se debe utilizar. Hay varias estrategias, ¿no? Hay varias estrategias con las cuales uno puede ser rentable. Y a veces entramos en discusión o podemos entrar en discusión entre un grupo y otro grupo porque uno se ponen, digamos, intransigentes porque lo que el otro grupo dice no concuerda con lo que el primer grupo dice. Yo considero que todos en ciertas formas tienen su verdad. En la medida en que se produzcan rentabilidades, es válida la estrategia. En segundo lugar, elegir empresas con potencial de crecimiento, las cuatro etapas del ciclo bursátil. Aquí sí quiero explicar un poquito cuáles son las cuatro etapas del ciclo bursátil, ¿ya? Porque esto tiene que ver mucho con lo que aplican estos grandes traders, ¿no? Entonces, tenemos un ciclo de cuatro etapas. La etapa uno, etapa 2, etapa 3 y etapa 4. La etapa uno es de lateralización, etapa 2 alcista, la etapa 3 lateralización nuevamente y la etapa 4 bajista. ¿Dónde debemos estar? En la etapa 2 que es alcista, ¿ya? La mayoría de personas, especialmente cuando somos nuevos invirtiendo, entramos en la etapa 4 porque por ejemplo, vemos acá que unas acciones se han estado manteniendo más o menos estables en la etapa uno, luego suben fuerte durante la etapa 2, luego se estabilizan durante la etapa 3 y luego comienzan a caer durante la etapa 4. En la etapa 3, digamos, unas acciones, por ejemplo, llegaron a un pico de $100 y luego comienzan a caer a 80, a 70, a 50, comienzan a caer, ¿sí? Comienzan a caer y comienzan a caer y nos entusiasmamos porque lo vemos pues a 50, a 40, a 20, luego de haberla visto a 100. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros compramos cuando el impulso es bajista y, por ejemplo, entramos en $20, ¿no? Aparentemente hemos comprado en una ganga, ¿no? Pero como el impulso es bajista, esto puede seguir bajando y puede estar con el tiempo en 10, en $5. Y si nosotros fuimos capaces de comprar a 20, nuestro razonamiento dice, bueno, si fuimos capaces de comprar
a $20, ¿por qué no comprar a 5 y promedio? El tema es que como el impulso sigue hacia abajo, esto puede seguir bajando a $3, a $1, a centavos. Entonces, aquí en este webinar vamos a comentar principalmente la estrategia de estos grandes traders que ganan altos rendimientos. Y ellos proponen entrar en la etapa 2, que es la etapa alcista, no en la etapa 4, que es bajista y que aparentemente estamos comprando gangas, pero nos puede conducir a una caída mucho mayor donde los precios van a estar en súper, recontra gangas. Y esto no significa necesariamente que los precios se van a recuperar. Claro que pueden recuperarse, pero de repente va a pasar tiempo. Primero se estabilizarían, entrarían nuevamente en etapa uno y pasado el tiempo podrían entrar en etapa 2 que es alcista. Pero esa etapa 2 no nos garantiza que va a entrar, que va a llegar nuevamente a 100 o a 50. Puede ser que de $1 suba a 5, a 10, a 20 de repente, y por ahí nomás llega, y no necesariamente tiene que volver. Entonces, ¿qué es lo que nos plantean estos grandes traders? Entrar en la etapa 2 cuando se inicia especialmente la etapa 2. Volvemos a dibujar esto y vamos a ver, etapa uno es de lateralización. Lateralización. Profesor, ¿y por qué no podemos entrar en la etapa uno? Porque supuestamente después vendría la etapa 2, porque al final de una lateralización no necesariamente esto va a ir para arriba. Cuando se lateraliza, cuando hay precios que van de un zigzagueo arriba abajo, dentro de un canal, digamos, no necesariamente al final del túnel esto va a ser hacia arriba, también puede ser hacia abajo. O rompe hacia arriba, con lo cual se inicia la etapa 2 o rompe hacia abajo, con lo cual estaríamos en una etapa 4, ¿no? Entonces, no necesariamente luego de estar en el canal, esto tendría que ir hacia arriba. La idea es que cuando rompa el techo, es decir, techo le llamamos o resistencia a esta línea horizontal que está acá arriba, y el piso sería la línea horizontal que está acá abajo. Techo, hablando coloquialmente, porque en realidad el nombre técnico es resistencia, y el piso, que en realidad tiene el nombre de soporte. Entonces, cuando rompemos el techo o la resistencia, la idea es entrar acá, ¿no? Entrar acá. Acá ya entramos en un tema emocional, porque de repente esta acción estuvo fluctuando, por ejemplo, entre 20 y $30. Entonces, entre 20 y 30 sube y baja. Entre 20 y 30 sube y baja, ¿no? Entonces, cuando rompe el techo, digamos, ya podría estar en $35. Y uno podría decir, pero profesor, o sea, lo hemos visto esto a $20 y y usted me dice que compremos a 35, ¿sí? Porque se está impulsando al alza. Ha roto techo y se está impulsando al alza. Entonces, las personas que no están acostumbrados o acostumbradas a este sistema se van a ver un poco temerosas porque después de haber visto el precio a $20, se les hace complicado pues comprar a 35, ¿no? Se les hace complicado. Entonces, estas personas preferirían que luego que se ha producido esta ruptura a 35, lo que quieren es que vuelva a 20 o se acerque a 20 para volver, o digamos para en ese momento sí realmente entrar. Quiero que baje a 20 o se aproxime a 20 y ahí sí entro. Pero el tema es que si baja a 20, lo cual es posible, ojo que ninguna estrategia es infalible, eh, todo depende cómo manejemos la situación, cómo establezcamos nuestro plan, cuáles sean nuestros márgenes de riesgo, ¿no? Pero si, por ejemplo, esto rompe el techo y vuelve a niveles de 20 o cerca de 20, quiere decir que la ruptura fue falsa.
y por lo tanto la estrategia no funcionó, ¿no? La idea es que no vuelva a 20, que se aproxime quizás a 30, que fue el techo, pero que no vuelva a 20, porque si vuelve a 20, ya no tiene sentido lo que estábamos planteando de ruptura del techo. La ruptura del techo, en realidad, la ruptura del techo, lo que en realidad sugiere es que esto ya va a empezar a dispararse al alza y por lo tanto no debería volver a 20. Quizás podría volver al lo que antes era techo, a $30, ¿sí? Pero no debería bajar de ello, ¿no? En todo caso, un poquito menos de 30, quizá 29 por ahí, pero no volver a 20, ¿no? Entonces, la etapa uno es la lateralización, la etapa 2 es la subida, es la tendencia al alza definida. Y esa tendencia alcista, por lo general, y mientras más haya durado esta lateralización, que es la etapa uno, más fuerte o más prolongada será esta subida. Entonces, es aquí donde nosotros deberíamos entrar a negociar, ¿sí? A comprar. Luego viene, si hay alguna pregunta, por favor, la pueden hacer de tal manera que no necesariamente tengamos que esperar los últimos minutos para responder, sino que ya también pueden ir preguntando y yo puedo ir respondiendo sin ningún problema. Bueno, luego viene la etapa de lateralización, ¿no? Etapa de lateralización, que es la etapa 3. Y luego de esto, ¿qué hemos dicho? Cuando hay una lateralización, que esto puede romper hacia arriba o hacia abajo. Lo lógico, si es siguiendo las pautas de las 4 etapas del ciclo bursátil, uno, 2, 3, lo lógico sería que esto venga hacia abajo, ¿no? 4, la etapa 4. Pero no necesariamente, porque si las acciones siguen fortaleciéndose, porque la empresa sigue creciendo, tiene ventas, tiene utilidades cada vez mayores, es consistente, entonces la ruptura va a ser hacia arriba, con lo cual se va a retomar la fase 2. Se va a retomar la fase 2, ¿sí? Entonces tendríamos fase uno, fase 2, fase 3 y en vez de bajar, continúa la fase 2. En algún momento va a lateralizar esto de repente, otra vez fase 3 y luego nuevamente fase 4 hacia arriba. Estamos hablando de un sistema de acumulación en la etapa uno, la etapa 2 en la subida, etapa 3 la distribución, etapa 4 y abajo estamos otra vez en acumulación en la última etapa. Exacto, así es. Ahora, si lo hablamos muy técnicamente, vamos a consumir buenos minutos, ¿no? Por eso trato de hablar en términos mucho más sencillos para las personas que por primera vez nos escuchan. Entonces, si bien es cierto, hay palabras técnicas que podemos utilizar, voy a tener que definir o explicar el concepto de cada término, así que las disculpas del caso para las personas que ya manejan mucho más el tema. Muy bien. Otro punto que plantean estos traders es preferencias por empresas que tengan menos de 10 años en bolsa. O sea, hay empresas que pueden tener muchos años, pero quizás en bolsa recién se están negociando. Pueden tener pocos años y por lo tanto estas empresas tienen un mayor potencial de subida. Lógicamente que esto sustentado en buenos estados financieros, es decir, para que me entiendan, que tengan ventas cada vez mayores y si hay ventas cada vez mayores, las utilidades también van a ir aumentando, ¿no? Entonces, entre otros detalles, ¿no? El margen de ganancia, PER, bueno, en fin, no quisiera ahondar eso porque vamos a tener que necesitar otro webinar para explicar todo eso, pero las empresas que tienen pocos años pueden tener un mayor potencial de subida sustentado en los estados financieros. Ahora, cuando hablamos de esas empresas que tienen potencial de subida, estamos hablando por lo general de empresas relativamente pequeñas, ¿no? Porque si hablamos, por ejemplo, de Apple, de Microsoft, que son empresas bastante grandes, donde la capitalización bursátil es mucho mayor,
digamos, son empresas que están totalmente asentadas, son empresas que están totalmente reconocidas, con prestigio y que han crecido ya muchísimo. Entonces, estamos hablando aquí en función a los traders que hemos mencionado. Lo que ellos prefieren son empresas que tengan pocos años en la bolsa, ¿no? De tal manera que tienen mayor potencial de subida, como les repito, sustentado en los estados financieros. Otro punto, otro punto que sostienen ellos es no adivinar pisos. Nadie, absolutamente nadie, podría decir que eh, tiene la bolita de cristal para saber que una acción que está cayendo de 100 a 90, a 80, a 50, podría decir que a 50 es el piso y que ahí va a comprar porque ya, según sus análisis, ese fue el piso. Eso no existe, ¿no? Entonces, es cierto que hay personas que comprarán en el piso porque es un precio bajo, pero eso no significa que justo compre porque de acuerdo a un análisis 50 era lo peor. No, eso no. Podemos comprar 50 considerando que ya ha caído bastante y que hemos comprado una empresa grande que a la larga se pueden recuperar en el caso de las empresas grandes, a diferencia de las empresas chicas que hemos estado comentando en las cuatro etapas cíclicas, ¿no? En una empresa grande sí podríamos hablar de una recuperación, en el caso de Apple, en el caso de Microsoft, en el caso de Amazon, en el caso de Google. En el largo plazo, a pesar de las caídas fuertes, a pesar de las crisis bursátiles que han habido, siempre terminan recuperándose y a la larga están cada vez más arriba. Entonces, salvo esas excepciones, las cuatro etapas del ciclo bursátil deberíamos tenerla en cuenta. Pero en otros casos, si hay una crisis y compramos empresas grandes como Apple, Microsoft, a la larga vemos que la historia nos dice que sí se recuperan. Son excepciones, ¿no? Son excepciones. Entonces, en esos casos, sí podríamos comprar cuando los precios pues están bastante castigados, pero no podríamos decir, yo voy a comprar aquí a 50 porque yo sé que este es el piso, ¿no? Eso nadie lo puede saber, porque la bolsa se mueve no solamente por fundamentos, se mueve por expectativas, por emociones y por diversos factores que no tienen necesariamente que ver con fundamentos. Si fuera solamente por fundamentos, pues los contadores y los grandes administradores de fondos serían los primeros millonarios invirtiendo en bolsa, ¿no? Y no necesariamente sucede eso. Muchas personas que conozco que no son contadores ni economistas han ganado mucho dinero y no precisamente por ser contadores, economistas, asesores. Los asesores más ganan por asesoría que por ganar en bolsa. Los que escriben artículos de análisis, los gurús en bolsa, más ganan por sus artículos que por invertir en bolsa. No todo, lógicamente, pero sí gran parte de ellos. Entonces, tengamos en cuenta esto, ¿no? No adivinar pisos para tratar de comprar a precios más baratos. Punto 5, comprar acciones de gran impulso alcista, que es lo que estábamos mencionando, la etapa 2. Si cabe el término, comprar caro para vender más caro, ¿no? O sea, no compré a 20 ni a 30, estoy comprando a 35. Profesor, pero estuvo en 20, bueno, hasta 25 hubiera comprado. Bueno, lo que sostienen estos traders es comprar cuando la acción está con impulso alcista y eso implica aproximadamente 35, 34, 37, ¿sí? Ese es comprar cuando el precio está entre comillas caro para vender más caro, ¿sí? Hay un ratio que se llama el PER, ¿sí? El PER nos indica si las acciones están caras o están baratas. No necesariamente porque un precio está en centavos está barato, ni porque un precio está en $3.000 está caro, no necesariamente. Por algo ha llegado a $3.000 esa acción, porque se trata de una empresa que tiene grandes ventas, cada vez más utilidades y de repente no debería negociarse a $3.000, sino a 3.500 o $4.000. En cambio, la acción que está cotizándose en $1 aparentemente es barato, pero con el PER nos podemos dar cuenta que el PER es un indicador que nos permite saber, como les repito, si la acción está cara o barata. De repente esa que está en $1 debería estar en centavos, porque sus utilidades cada vez están más abajo y ya está quizás empezando a sacar pérdidas.
Entonces, no debería estar en $1, debería estar en 50 centavos. Entonces, eh, acá el punto 5, si cabe el término, comprar caro para vender más caro. Ahora alguien me puede discutir, esto no es así, ¿no? Repito, cada uno tiene su verdad en función a los resultados exitosos que le esté dando su estrategia. Aquí solamente estamos compartiendo lo que yo personalmente aplico y que está en función a estos traders que vienen, de los cuales estamos hablando, ¿no? Punto 6, oídos sordos a los análisis de los expertos y solo noticias principales generales, ¿no? O sea, hay muchas personas que invierten haciendo trading en función a noticias y está bien, es su estrategia. Si les va bien, repito, a buena hora, se les felicita y si son ganadores, son rentables, excelente. Acá lo que estamos comentando es en función a la estrategia de estos traders, ¿no? Que son personajes que tienen libros. Es más, eh, hemos ofrecido un obsequio para todos los participantes del webinar y al final de la charla les voy a compartir un libro precisamente de Mark Minervini en formato digital para todas las personas que nos acompañen hasta los últimos instantes de esta charla. Entonces, oídos sordos a los análisis de los expertos, ¿no? Mucho ruido, mucha noticia, estar pendiente de CNN, de Bloomberg, de Yahoo Finanzas, en fin, para de acuerdo a eso invertir puede entorpecer nuestro estado emocional para invertir, porque mayormente pues hay muchas noticias malas, lo cual puede afectar nuestro sistema de trading. Y también puede haber pues lo contrario, mucha euforia, con lo cual perdemos la objetividad. Entonces, lo que sugieren estos traders es cierto, ver noticias, pero principalmente atendiendo a aquellas noticias macro, aquellas noticias de gran importancia que podrían afectar, por ejemplo, a la economía de alguna potencia, que es Estados Unidos, por ejemplo, o China, o algún acontecimiento extra bursátil, pero que puede afectar a Estados Unidos, por ejemplo, o al mundo en general, ¿no? Caso de la pandemia, caso de la recesión en Estados Unidos, una guerra entre dos potencias, digamos, ese tipo de noticias que pueden afectar mucho más, no solamente a un país, sino a todo el mundo o a nivel internacional y lógicamente a las bolsas, ¿no? Punto 7, dar la razón al mercado antes que a sí mismos. O sea, yo puedo ver los fundamentos de una empresa, de repente me gusta Alibaba y considero que Alibaba debe subir porque tiene grandes ventas, tiene muchas ventas, sus utilidades están excelentes, tiene buen margen de ganancia. El PER que indica que el precio está caro o barato, en este caso el PER me está indicando que el precio está barato. Entonces, por fundamento, considero que, por ejemplo, Alibaba debería subir. Entonces me pongo a comprar a $100, pero se cae y sigo comprando a 80, a 50, a 30, a 20. Entonces veo que cae y reniego del mercado. ¿Pero por qué cae? Si eso debería subir. No, yo sigo comprando. Entonces, ¿qué es lo que pretendo aquí? Yo tener la razón, ¿no? Porque, y en realidad por fundamento uno podría tener la razón. Pero ¿qué es lo que quiere uno? ¿Tener la razón de que la empresa está bien o lo que quiere uno es ganar en bolsa? Yo creo que la mayoría es lo que quiere es ganar en bolsa. Entonces, es cierto, puedo tener razón de los fundamentos de la empresa, pero si al mercado, al grueso de los inversionistas, no les gusta Alibaba y se cae, o quizás sepan algo que no sabemos nosotros y se siguen cayendo las acciones, entonces lo que tengo que hacer es dar la razón al mercado. El mercado da el veredicto, el mercado da la razón al final. Entonces, si yo compro acciones a $100 y se empiezan a caer, lo mejor es aplicar nuestro stop loss, digamos con un -7% abajo y chao, ¿no? Chao. Esas acciones que están cayendo de 100 a 80, 50, a 20 están en etapa 4, no están en etapa 2. 8, asumir pequeñas pérdidas como parte del negocio. Eso es importante, ¿no? Muchas personas nos esperanzamos en que luego de una caída, luego se va a recuperar
y eso no generalmente no sucede con empresas medianas, empresas chicas, pero sí con ciertas excepciones, como lo hemos mencionado con Microsoft, Apple, en fin, mencioné como cuatro empresas, Google, Amazon, en fin, que a la larga sí vienen subiendo históricamente, ¿no? No invertir cuando el mercado es bajista. Es lo lógico, si estamos hablando de la etapa 2, que es la etapa alcista en la cual deberíamos estar, eh, obviamente no invertir cuando es la etapa 4 que es el mercado bajista. 10. No es necesario tener una estrategia espectacular para lograr grandes resultados. Hay estrategias que implican pues meter 50 herramientas de análisis técnico para poder estar más confiados. No necesariamente, hay que ser bastante prácticos con 3 4 herramientas de análisis técnico más fundamentos, creo que es suficiente. Todos somos humanos y nos podemos equivocar. Hay que aceptarlo y corregir de inmediato. Las personas que hacen trading, ¿sí? Y que están comprando y vendiendo continuamente, eh, a veces cometen errores. Cometen errores de los cuales uno se puede dar cuenta de manera rápida, ¿no? Se cometió un error, no debía haber entrado acá, o me salí de la estrategia. Entonces es importante no solamente darse cuenta, sino corregir de inmediato. ¿Y cómo lo corregimos? Vendiendo. Vendiendo. De una vez, sin asco, vendiendo. El punto 12 es bastante interesante, bastante importante desde mi punto de vista, porque es algo que no se suele hacer, eh, no se le da el valor suficiente y por otro lado sí se le puede dar el valor suficiente, pero tenemos muchas veces la flojera de hacerlo. Trabajar sobre las estadísticas de nuestra propia operativa y no sobre supuestos. Es el backtesting, es decir, consignar. Si no lo pueden hacer de manera muy sofisticada, lo pueden hacer de manera simple. ¿Qué día compro? ¿Qué acciones compro? ¿Cuántas acciones compro? ¿De qué empresas? ¿A qué precio? ¿Por qué compré? Aquí viene la parte importante. ¿Por qué compré? ¿Ya? No se olviden. ¿Por qué hemos comprado esas acciones a ese precio? Escribir. ¿Por qué? Porque el mercado está alcista y estas acciones también están al alza. O el mercado estaba alcista, pero estas acciones se cayeron feo o se cayeron en un 15% y decidí entrar con todo mi capital, ¿no? Es importante escribir ahí el motivo por el cual hemos comprado. Luego viene la segunda parte, el día que vendemos, consignar la fecha de la venta. ¿Cuántas acciones hemos vendido? ¿La totalidad de las acciones que compramos o una parte, o la mitad, o la tercera parte, o todo? ¿Cuánto hemos ganado o hemos perdido? Si hemos ganado, por ejemplo, 20%, poner ahí 20%. Ahora, poner el motivo por el cual nosotros consideramos que hemos ganado. ¿Ya? Eso es importante también, el motivo. Porque, ojo, podemos haber comprado faltando a la disciplina o faltando a la estrategia. Hemos cometido una pequeña falta y hemos comprado. Y resulta que hemos salido ganadores 20%. Es importante apuntar, es importante apuntar, porque no es bueno ganar incorrectamente, no es bueno ganar a la champa, no es bueno ganar faltando a la disciplina que seguimos con una estrategia. No es bueno ganar incorrectamente, porque a la larga, si volvemos a hacer lo mismo, el mercado nos va a revolcar. Entonces, es importante ser conscientes de si hemos ganado correctamente o hemos ganado de manera incorrecta. Si hemos ganado de manera incorrecta, a buena hora en esa oportunidad hemos ganado, pero la siguiente o la tercera nos va a quitar todo. Entonces, es importante apuntar. Yo conozco personas que tienen mala racha, y a mí me ha pasado también, y a veces uno no se da cuenta cuál es el motivo por el cual
uno falla en una, falla en otra inversión y falla en otra. ¿Saben por qué? Porque uno no es consciente del error que está cometiendo. ¿Y cómo solucionamos eso? Con el backtesting, es decir, trabajando sobre las estadísticas propias, apuntando en qué acertamos, en qué fallamos, hice esto, compré en esto. Ahí nos damos cuenta. Ahí nos volvemos conscientes de qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal. Y si ustedes se dan cuenta, en las operaciones perdedoras, siempre hay un denominador común, que es lo que debemos evitar. Entonces, apuntando, escribiendo, se soluciona gran parte del problema. Y aquello en lo que nos va dando buenos resultados, ir afinando, ir puliendo, ir por ese camino. ¿Sí? Entonces es importante. ¿Cuál es tu porcentaje promedio ganador? No sé, a veces gano 20%, a veces gano 5%, a veces pierdo 8%, eh, no sabes. Si tú no sabes cuál es tu promedio ganador en porcentaje, ¿cómo puedes ponerte un objetivo cuando inviertes? O sea, tú puedes decir, yo compro esta acción y quiero ganar 30%. ¿Alguna vez ganaste 30%? No. Entonces, ¿cómo puedes ponerte un objetivo de 30% si jamás has ganado en 30 años? Tienes que hacer tu estadística. En una gané 20, en otra gané 10, en otra gané 30, en otra gané 25, en otra gané 18, en otra gané, donde todas las ganadoras. ¿Cuál es tu promedio? 25%. Cuando sepas que 25%, por poner un ejemplo, cuando sepas que 25% es tu promedio ganador, ese puede ser tu primer objetivo cuando hagas ya una inversión próxima, ¿sí? Eso es importante también. Trabaja sobre tus estadísticas propias. Apunta, no sea flojo, hay que escribir. Bueno, aquí rápidamente, para que no se nos extienda el tiempo, no se nos vaya, algunos errores es buscar gangas, promediar a la baja, comprar precios bajos creyendo que eso es barato, querer ganar rápido sin haber evaluado nuestras primeras operaciones, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta todo esto. Eh, las personas suelen ser traders comprando y vendiendo constantemente cuando consiguen pequeñas ganancias, pero cuando se entrampan, cuando se quedan clavados, cuando compran y se les caen las acciones, se vuelven inversionistas de largo plazo, ¿no? Esa es la clásica. Entonces, eso no debería pasar, a menos que ustedes sean inversionistas de largo plazo, que es distinto, ¿no? Y que de repente han comprado Microsoft o Apple o Amazon o Google y se conviertan, porque así lo han decidido, en inversionistas pasivos, es decir, compran para mantener en el largo tiempo. Y ya que estamos hablando de ese punto, quería mostrarles en en esta plataforma de análisis técnico, por ejemplo, el caso de Apple, lo voy a poner con velas mensuales, y fíjense cómo en el largo tiempo, en el largo plazo, Apple es alcista, ¿no? Entonces, voy a poner el cursor en la parte de la izquierda, donde empezó a negociarse Apple, que fue en el año 1983, y arrastro esto hasta la actualidad. Y si ustedes se dan cuenta, en la parte derecha, perdón, en la parte izquierda de la plataforma, de la imagen, ven un cuadro con un ribete o un borde de color azul. Ahí vemos en la parte inferior del cuadro, con letras blancas y números blancos, dice anualizado más 19,93%. Es decir, que a lo largo de 40 años, Apple tiene un promedio de casi 20% sin hacer nada, sin que el inversionista haya hecho nada más que comprar y mantener. Esto es inversión pasiva, ¿sí? Compra y deja. Pero ojo, eso es más complicado hacerlo pues con una empresa chiquita, una empresa de menos de 10 años. En esas empresas chiquitas hay que comprar normalmente y hay que vender rápido. No siempre, ¿no? O en todo caso, cuidarlas, mantenerlas, estar al tanto. En el caso de Apple, no es tanto así. Uno puede comprar y de vez en cuando chequear, pero no estar tan pendiente de las acciones. Otro caso,
Por ejemplo, podemos poner Microsoft. Desde inicio, desde su inicio, que fue en el año 1986, hasta la actualidad, fíjense, anualizado más de 24%, 24,78%. Si hubieran comprado, por ejemplo, a principios, es una utopía, ¿no? Es algo, una suposición. Hubieran comprado en el 86, 1986, luego de 37 años, 24,78% anual sin hacer nada. Claro, si hablamos de un tiempo mucho más cercano, por ejemplo, desde el 2015 a la actualidad, se hubiera ganado promedio 28,5%. Ahí está, en el cuadro, 28,5%. Vamos a poner desde el 2020 a la actualidad, sale 27,45% anual en casi 4 años, ¿no? Bueno, sí, pues 4 años. Ujú. Ponemos otro, Amazon. Desde principios, inversión pasiva, 32,93%. Sí, pues profesor, pero yo no hubiera comprado en el año 97, era una empresa nueva. ¿Qué ibas a ver? Bueno, pero pudiste haber comprado en el 2015, por ejemplo, ¿no? Cuando ya Amazon estaba afianzada. ¿Cuánto ha ganado anual? 29%. ¿Eh? Entonces, en estos casos, sí, por ejemplo, sería importante, interesante, comprar en estas caídas, ¿no? Cuando hay crisis en la bolsa, sí sería interesante comprar en estas caídas, porque Amazon, Google, Apple, Microsoft, históricamente vemos que siempre están al alza. Y ahí no hay riesgo, profesor. Sí, sí, también hay riesgo, pero son mucho menores, ¿no? Muchísimo menores, por la grandeza de la empresa, la alta capitalización bursátil que tienen. Bien. Bueno, y para las personas que están prácticamente en cero, les explico esto un poco rápido. El análisis técnico, pues, es el estudio del mercado, en lo que sucedió respecto del pasado, lo que viene sucediendo en el presente, y para, a través de gráficos, tratar de ver qué es lo que podría suceder en el futuro. Nadie es vidente, nadie tiene la bolita de cristal. Todo lo que uno pueda estudiar a través del análisis técnico y a través de los fundamentos son solo pautas, son solo señales, son solo indicadores, ¿ya? Los indicadores, pautas, señales, nos pueden más o menos indicar para dónde va el precio, hasta dónde podría llegar, en qué momento podríamos salir a vender. No significa que esto sea algo infalible. Si fuera infalible, todos seríamos multimillonarios. No es así. Son indicadores, señales, pautas que nos da más o menos el camino por donde nosotros deberíamos invertir, a qué niveles, a qué precios, en qué momento entrar y en qué momento podríamos salir a vender obteniendo una rentabilidad. Pero siempre hay un margen de riesgo, ¿no? Aquí no se vende humo. En la bolsa de Lima, la tendencia de largo plazo es más lateralizada, porque nuestra bolsa limeña principalmente se sustenta en empresas que trabajan con minerales, con oro, empresas de plata, de zinc, de estaño, de cobre. Y los metales, por lo general, tienen un comportamiento cíclico, lateral, en el largo plazo. Y nuestra bolsa tiene más o menos ese comportamiento, ¿no? Hay acciones de empresas que no son mineras, son financieras, son industriales, sí, pero el sector minero tiene gran peso en la bolsa limeña y el comportamiento de la bolsa en su conjunto en el largo plazo más o menos es como el de los metales, ¿no? Más o menos lateralizado en el largo tiempo. Tenemos las acciones de Volcan B que subieron fuerte en el año 90, a partir del año 92, por ejemplo, hasta el 97, de 10 centavos a 3 soles.
Luego de 5 años bajó otra vez a centavos. Luego de 5 años volvió a subir, esta vez a 18,90. Luego vino la crisis hipotecaria en Estados Unidos, se derrumbó todo, bajó 86 centavos y así cíclicamente. La bolsa de Nueva York es totalmente distinta. Es un mercado que en el largo plazo está cada vez más al alza. ¿Cómo se mide? Se mide la tendencia de la bolsa de Nueva York, básicamente por su índice principal, que es el Standard and Poor's 500. El Standard and Poor's 500 reúne aproximadamente las 500 empresas más importantes de todos los sectores económicos de la bolsa de Nueva York. En la bolsa de Nueva York hay cerca de 10.000 empresas, 100.000 valores. De esa totalidad, 500, las más representativas de todos los sectores, conforman el índice Standard Poor's 500. Entonces, si uno revisa el Standard Poor's 500, es como hablar de la bolsa misma, ¿sí? Y a largo plazo es alcista, ¿no? Es alcista. Entonces, si vemos por acá, por ejemplo, en la bolsa de Nueva York, vemos que en el largo plazo es alcista. Ahí está. Esto que estamos viendo acá es un ETF que se llama el SPY. ¿Ya? Es un ETF que se llama el SPY. Y lo que hace es replicar o repetir lo que hace el Standard Poor's 500. ¿Ya? El Standard Poor's 500 como tal no se puede comprar porque es un índice. Lo que se pueden comprar son ETFs que representan o replican al índice, que es el SPY. O en el caso de los CFDs o contratos por diferencia, que es otro tipo de instrumento financiero, eh, que puede replicar al Standard Poor's 500, pero no es propiamente el índice. Como por ejemplo, muchos brokers de Forex o de CFDs dicen, invierta en bolsa de valores comprando acciones de Amazon y vuélvase millonario. Y es falso porque lo que se compra no son acciones y mucho menos en la bolsa de valores. Lo que se compra son contratos por diferencia. CFDs, que son las iniciales en inglés de contratos por diferencia, y no se invierten en la bolsa de valores, ojo, se invierten en un mercado llamado OTC o si no, over the counter. Entonces, se engaña a la gente o se dice las verdades a medias. ¿Por qué? Porque en la publicidad es más comercial, más tentador hablar de bolsa de valores, invierte en la bolsa de valores, compre acciones de Amazon en la bolsa de valores, pero eso no son acciones, son CFDs o contratos por diferencia sobre las acciones de Amazon. ¿Ustedes creen que en junta de directorio, junta de accionistas de Amazon, cuando se decide repartir utilidades a los accionistas, le van a dar utilidades, además de los accionistas, a los que tienen CFDs o contratos por diferencia? Nicaragua, no, no se les da. Entonces, cuando uno es accionista de una empresa, uno recibe los beneficios de la empresa, lo que se decidió en junta de directorio, junta de accionistas, ¿sí? Uno es propietario o copropietario de la empresa, de las acciones en las cuales uno ha comprado. Pero el que tiene CFD no es dueño de la empresa, ni copropietario, si son solamente de los papeles que replican a la verdadera acción, ¿no? Bueno, entonces, volviendo al punto de acá, el SPY es un ETF, es un instrumento financiero que replica al Standard Poor's 500, ¿no? Es decir, el Standard Poor's 500 tiene este comportamiento, pero al Standard Poor's 500 propiamente no lo podemos comprar. Lo que vamos a comprar es el SPY, que es un ETF que repite lo mismo que hace el Standard Poor's 500, vale decir, la bolsa de Nueva York. Ahora, ¿cuánto sube en el largo plazo esto? Promedio 8% anual, ¿no? Ese es el promedio del Standard Poor's 500, 8% anual. Y es el promedio del SPY, que es el ETF que estamos viendo. Es decir, si uno compra el SPY, que es como comprar la bolsa, ganaríamos en el largo plazo aproximadamente 8% anual. ¿Mm? Eso es. Bueno, en lo que se refiere a tipos de gráficos para el análisis técnico, hay varios tipos de gráficos, pero aquí podemos poner al gráfico de líneas, de barras y velas japonesas, que es lo que más se utiliza. Estas son las velas japonesas. Y luego tenemos lo que son los pisos y techos. Pisos son los soportes, ¿no? Si yo les digo soporte y mucha gente que no conoce se me va a enredar, pero pueden asociar el término soporte a lo que es el piso. El piso eh, lo podríamos señalar acá como los puntos más bajos sobre lo que viene mostrando el comportamiento de precios de una determinada acción u otro activo financiero, ¿no? Entonces,
viene acá, y tratamos de unir con una línea los puntos más bajos, ¿no? Por ejemplo, aquí no he tomado en cuenta esto, ni esto de acá, ¿no? Sino las partes más bajas dentro del recorrido que ha mostrado el precio. Acá tenemos otro caso de piso o soporte. Acá también piso o soporte. Aquí, por ejemplo, aprovechando este gráfico, nosotros podríamos mostrar el rompimiento del techo, ¿no? Esta es la etapa uno, por ejemplo. Acá. La etapa uno es esto de acá, esta lateralización que vemos acá. Esta es la etapa uno. Y aquí se produce la ruptura del canal de la etapa uno con esta vela verde. Es en este momento cuando nosotros podríamos estar entrando a comprar en estas acciones. Profesor, voy a entrar en 15 después de haber visto esto a $12. Sí. Ahora, ¿qué puede suceder? Que de repente, luego de romper el techo, esto retroceda acá y después comience la subida. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos comprar cuando se produce la ruptura, podemos comprar cuando viene un retroceso, o podemos comprar mitad mitad, ¿no? En la ruptura acá y si hay un retroceso acá. Son alternativas. Podemos profundizar un poco más en todo esto, ¿sí? Pero estamos dando la idea de cómo funciona la estrategia que nos plantean. Ahora, también podemos usar medias móviles, es decir, eh, las medias móviles son unas, bueno, ¿cómo explicarlo? Son unas líneas ondulantes que nos puede a nosotros ayudar a tomar decisiones de inversión. Lo vamos a explicar en la misma plataforma en unos instantes. Bien, entonces acá hay una ruptura, esta es etapa uno y luego esto es etapa 2. Se inicia la etapa 2, ¿no? Y la etapa 2 puede subir mucho o regular, como también puede subir poco, pero normalmente cuando hay una lateralización de buen tiempo, ojo, la lateralización puede durar semanas, meses, años. Y cuando la lateralización, que es la etapa uno, dura mucho tiempo, años, la subida, si es que se produce la ruptura del techo y entra en etapa 2, la subida puede ser muy rentable. Lo contrario es el techo. El techo, que tiene un término técnico llamado resistencia, ¿no? Resistencia. Entonces, lo contrario, el techo implica que el comportamiento de los precios lleguen a cierto nivel y ahí podemos establecer nuestra línea, tratando de unir los picos superiores entre sí, con esta línea azul, por ejemplo. Algunos patrones de comportamiento que nosotros podemos mostrar son estos. Hay muchos patrones, pero por ejemplo, esta tasa con asa es bastante interesante, ¿no? O sea, aquí nosotros podemos ver que esto viene cayendo, pero su comportamiento no es tan como una B chica, ¿no? O una V, es decir, no es así, sino que es boleado. Y cuando vemos que esto está siendo boleado y está empezando a dar la vuelta, nosotros podríamos entrar en estos niveles, digamos por acá, por ejemplo, ¿no? Hombro, cabeza, hombro. Hombro, cabeza, hombro, bueno, sí. Entonces, entonces nosotros podemos entrar teniendo como objetivo, teniendo como objetivo que pueda llegar, por ejemplo, a esta línea punteada, que es desde donde se inicia la caída, digamos, ¿no? De una manera mucho más pronunciada por la forma de la taza, que es esta, ¿no? Esta es la taza y el asa es esta de acá, pues, lógicamente. Pero donde se inicia la taza es acá. Entonces, esta línea punteada puede ser nuestro objetivo de venta. Es decir, ¿a qué me refiero con objetivo de venta? Si se me confunden. Ese es el punto, es el precio al cual yo aspiro a que lleguen mis acciones
para vender siendo rentable. Entonces aquí podría yo estar comprando, por ejemplo, a $20 y espero que acá esté llegando, pues, digamos, a 40, por ejemplo, ¿no? O 35. Entonces tengo un buen margen de porcentaje que puedo yo ganar. Ahora, si el porcentaje es muy apretado, pues no vale la pena, ¿no? Si yo compro a 20 y el techo está en 21, no me queda nada. Entonces, por más bonita que esté la tasa, no tengo mucho margen de ganar. Entonces, no arriesgar ahí, ¿no? Pero si tengo un buen margen, digamos un 20%, 25, 30%, puedo establecerme como idea de inversión, entrar en este nivel. Y luego, generalmente, no siempre, llegado al nivel objetivo del objetivo, suele retroceder y formarse una curva nuevamente, que sería el asa, y entrar nuevamente, igual como lo hicimos acá, esperando que llegue nuevamente a nuestro precio hacia la línea punteada, ¿no? Ahora, puede suceder que nosotros vendamos acá y esto siga subiendo, ¿no? Puede suceder también. Ahí hay varias alternativas. O vendemos todo, satisfechos con la compra, o podemos vender la mitad y, y nos quedamos con la otra mitad a ver si sigue subiendo esto, o simplemente quedarnos con todo y esperar a que retroceda. Y si luego de esta línea punteada retrocede, poner nuestro stop loss y salir ya, pues no en este nivel, sino un poco más abajo, ¿no? Hay varias alternativas. Entonces, todas son válidas. ¿Cuál aplicar? Ahí están las estadísticas. Hagan lo que mayormente les sale mejor, ¿no? Si a mí lo que mejor me sale es, no, yo cierro acá, vendo, ya no importa si se va o si retrocede, no me hago problema. Si eso es lo que mejor me sale y me siento contento, eso es lo que debo hacer. Otras personas son más arriesgadas. No, yo no voy a vender. Yo voy a esperar a que rompa el techo y si sigue subiendo, este, bueno, las conservo. Y si bajan, pongo mi stop loss y las vendo. ¿Qué es lo que dicen tus estadísticas? Bueno, la mayoría de las veces yo acierto y se va para arriba. En algunas veces fallo, pero la mayoría acierto. Aplica lo que más te sale. Para eso están tus estadísticas, tu backtesting. Apunta, escribe. Eso es Perfecto. importante. ¿Se puede hacer una pregunta? Sí, sí, adelante. Adelante. En el tema, por ejemplo, estamos hablando de soportes y resistencias, estamos hablando de una resistencia o un soporte. Nosotros podemos entrar con vela de confirmación, lógicamente con un engulfing, Ujú. sabe más que nadie, ¿no? Que sería en ese tema, ¿no? Para seguir la tendencia, ¿no? Y claro, claro. Hay personas también que utilizan, no precisamente para el trading, sino para inversiones ya un poquito más de mediano plazo, velas semanales. De tal manera que una vela diaria puede hacernos la finta, el engaño, una ruptura falsa, pero cosa que es mucho más difícil con una vela semanal, ¿no? Entonces, hay varias formas de poder protegernos también. Ya. Sí. Bueno, acá hay otro patrón de comportamiento donde el precio se va apretando, ¿no? Este, cada vez la fluctuación es menor, pero en algún momento el precio se va a salir de este triángulo. Entonces, si se sale para arriba, la idea es comprar al rompimiento de la línea roja, y si se va para abajo, la idea es hacer short o, bueno, si se trata de un ETF inverso, comprar eh, este, em, podemos invertir en un ETF inverso, sino hacer short con esta acción, ¿no? Yo no sugiero para las personas que recién están empezando a aplicar el short. Es más, hay personas que seguro ni me entienden. Em, yo prefiero que las personas que recién empiezan a invertir lo hagan sin apalancamiento, sin dinero prestado, eh, y con un perfil moderado, ¿no? No tan arriesgado. Bueno, este es un cambio de tendencia, ¿no? Lo que estamos viendo acá. Ujú. Lo que estamos viendo es un cambio de tendencia. Es decir, viene cayendo la acción, se cae, y establecemos una línea de tendencia, que es esta línea
de color violeta, tratando de unir los techos entre sí, y vemos que aquí se produce un rompimiento. Pero no solamente se produce el rompimiento, sino que hay que ver otros detalles. Por ejemplo, vemos que el piso es cada vez más abajo, pero aquí más o menos que se estabiliza a este nivel. Ojo, acá hay un techo, y el techo de acá lo supera. Es decir, este techo de acá, esta resistencia o techo de acá es más alto que este de acá. Es un buen indicio. Luego cae y este piso de acá es más alto que el piso de acá. Y luego esta subidita tiene un techo más alto que el techo que le precede. Y luego el piso es más alto que el piso de acá. Entonces ahí podríamos estar viendo un posible cambio de tendencia, ¿no? Entonces nosotros podríamos entrar en esta acción que está mostrando un cambio de tendencia que podría subir, pues quizás ya habría que ver el gráfico un poquito más atrás, quizás, pero por lo menos a estos niveles, ¿no? Entonces ahí tenemos otra idea. Y acá a través de esta plataforma, nosotros podemos hacer el análisis de gráficos. Se trata de Investing. Hay otras plataformas también, como por ejemplo la de TradingView, ¿no? O también podemos ver la plataforma de TC2000, que es esta que les estaba mostrando hace un momento. Entonces, hay varias plataformas en las cuales podemos trabajar. Por ejemplo, esta, eh, rapidito nomás, puedo mostrar algunas acciones. Por ejemplo, a ver, vamos a entrar acá, AMR, como para identificar una tendencia alcista y que está en etapa 2. Acá nosotros, por ejemplo, podemos establecer el análisis de acuerdo a los principios de los traders, como Minervini, que estuvimos viendo en un inicio, media móvil de 200 días, que es esta línea de color violeta. Y en otro momento, en otro webinar, vamos a explicar un poco más de dónde salen estas líneas, más detalles, en fin. Luego tenemos una de 150, que es esta de color ámbar, que debe estar por encima de la de 200 días. Es decir, la de 200 días está acá abajo. Es una media móvil de 200 días. La de 150 días está por encima. Perfecto. Luego ponemos una media móvil de 50 días, que debe estar por encima de la de 150. Entonces, estas tres líneas deben estar en orden. La de 200 abajo, la de 150 más arriba y la de 50 más arriba aún, ¿no? Entonces, y si las velas están por encima de la de 50, pues mejor aún, ¿no? Está en una tendencia alcista este valor. El problema viene cuando la de 200 está encima de la de 50 o la de 150 está por debajo de la de 200. Entonces, cuando está en desorden estas tres medias móviles, es que la acción no está en tendencia alcista. Entonces, aquí podemos detectar que sí, efectivamente, las tres medias móviles están donde deben estar. Pero además hay otro detalle. La más importante es la de 200 días, que está acá abajo, que la he dejado sola. Las velas jamás deben romper o deben atravesar o deben ubicarse por debajo de la media móvil de 200 días, con lo cual perdería su condición de tendencia alcista. Un gráfico donde tenemos velas por debajo de la media móvil de 200 días, estamos hablando de una acción que no está en tendencia alcista. Hay otro detalle más. Así tengamos las velas
por encima de la media móvil de 200 días, es importante que la media móvil esté apuntando al alza, así como está sucediendo con esta línea, ¿no? La media móvil no debe estar lateral ni para abajo, no debe estar. Es decir, podemos tener estas velas, pero si la media móvil está así, por ejemplo, o está lateralizada, no estaríamos hablando propiamente de una tendencia alcista. Eh, Ahora, estamos hablando de tendencia alcista en función a velas diarias, pero también podríamos hablar de tendencia alcista en función a velas de 1 minuto o velas de 15 minutos, y esa es otra historia. Ahí se aplicaría también, de alguna manera, la misma mecánica, los mismos principios, ¿no? Aquí estamos hablando de velas diarias, porque es lo que más se utiliza. Entonces, las velas diarias deben estar por encima de la media móvil de 200 días, pero además la media móvil de 200 días debe apuntar hacia arriba. ¿Perfecto? Eso es importante. Ahora, si tenemos este valor que está al alza, que es alcista, una pregunta que se podría plantear es, ¿y en qué momento entro a comprar? En ese caso podemos utilizar el EMA-Cross, que es un par de líneas medias móviles exponenciales, una de 10 días y otra de 20 días. La línea roja y la línea verde, no se hagan problemas. Todas estas herramientas las podemos encontrar aquí, en este botón donde dice indicadores slash, y aquí encontramos estas herramientas, ¿no? Acá dice media móvil, por ejemplo, moving average, que significa media móvil, y el EMA-Cross que he puesto ahorita está aquí, EMA-Cross. Entonces aquí el punto de compra sería cuando las velas retroceden, bajan hacia la zona del EMA Cross, es decir, entre la línea roja y la línea verde, en esta zona, ¿no? Podría hacerse dos compras. Una compra cuando las velas tocan la línea roja y la segunda compra cuando toca la línea verde. Ahora, ¿qué dicen los especialistas, digamos, en general, los académicos? Lo que dicen es que uno no debería comprar cuando está cayendo, sino cuando está empezando a rebotar, ¿no? Es decir, esto está cayendo acá, pero no compres acá, sino hasta que dé muestras de rebote. Les repito, hagan sus estadísticas, prueben y lo que les va mejor, apliquen, ¿no? Entonces, se puede hacer lo que dicen los académicos. Comprar cuando está cayendo, pero empiece a rebotar, en ese momento compran. O pueden hacer la otra sugerencia, comprar en la línea roja, si cae en la línea verde, hace dos compras nada más, aquí y acá nada más, su promedio sería en medio, y, eh, y luego esperar que comience a rebotar, ¿no? Y si no rebota y empieza a caer, rompe la línea verde con una vela roja totalmente con el cuerpo por debajo del EMA Cross o de la línea verde. Cuando hablo del EMA Cross me refiero a las dos líneas. Y si hablo de la línea verde, pues es la media móvil de 20 días, ¿no? Si tenemos una vela con el cuerpo totalmente por debajo, es roja, podríamos evaluar la venta, ¿no? O si no, un porcentaje que nos permitamos perder estableciendo nuestro stop loss. Bien, no quisiera confundirlos, sino darles las ideas generales de cómo podríamos, en qué momento podríamos entrar, ¿no? Es cuando retrocede hacia esta zona, ¿no? Muy bien, amigos. ¿Alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna observación, alguna consulta para ir terminando? Ya nos pasamos. Alguien preguntó por ahí cuánto tiempo sería la charla y nos pasamos de la hora, ¿no? Pueden utilizar el micrófono o pueden hacerlo a través del chat. Recordando también que tenemos un obsequio para todas las personas que se han estado quedando hasta estos últimos instantes, ¿sí? Un obsequio para cada uno de ustedes como agradecimiento por acompañarnos hasta los últimos instantes de este webinar. ¿Alguna pregunta? Jesús, gracias profesor, siempre con nosotros. Muy bien, Jesús, gracias por estar ahí.
Muy bien. Quería comentarles que este día, lunes, que se acerca, voy a empezar un curso taller de inversiones llamado Invierte y Gana en Bolsa de Valores. El expositor seré yo. Como les decía, inicio este curso el día lunes, este lunes que viene, 8 de enero, el primer curso que vamos a hacer este año. El horario será lunes, miércoles y viernes de 8:30 a 10 de la noche, hora de Lima, 20 horas con 30 minutos o 20:30 hasta las 22 horas, eh, hora de Lima, para quienes manejen este tipo distinto de horas, ¿no? De otros países. La duración, 6 sesiones, el costo es 370 soles en el caso de estar en Perú, que equivale a $100 para las personas que deseen inscribirse y que están en otro país. La modalidad será online, ¿no? Como lo venimos haciendo todos estos años. Y el teléfono, perdón, aquí el teléfono me olvidé cambiarlo. El teléfono es el que aparece. Les lo voy a cambiar, ¿ya? Por favor, me equivoqué acá, me olvidé cambiarle, he cambiado de número. El número es este: 907-693-938. Cualquier consulta. Y además, aprovechando que aquí aparece esta diapositiva donde dice escríbeme la palabra libro, es que les voy a obsequiar un libro a todos ustedes que me han acompañado hasta ahora, que se llama Los Magos del Mercado. ¿Ya? Los Magos del Mercado. Donde está Marvin Nervine, entre otros personajes, en donde se les hace una serie de preguntas y todos responden de manera distinta, de acuerdo a su estrategia. Entonces me escriben al WhatsApp, ¿ya? Al WhatsApp, no al chat, sino al WhatsApp o al chat del WhatsApp, pero no al chat de la sala virtual Zoom. Me escriben al chat del WhatsApp, ¿no? Al 907-693-938 con la palabra libro para yo pasarles este libro digital. No lo pongan en el chat del Zoom, porque yo termino la sesión, termino el webinar y ese chat prácticamente se me pierde. Entonces no sé quiénes me han solicitado el libro. Por eso les digo, escríbanme por WhatsApp a este número con la palabra libro, y las personas que no pertenecen a ninguno de nuestros grupos libres de bolsa de valores, me escriben también la palabra grupo y yo los agrego a nuestro grupo para compartirles nuevos aportes, nuevos libros, nuevas sugerencias, tips de inversión, nuevos webinars, en fin. Entonces me escriben si quieren pertenecer al grupo, me ponen grupo. Si quieren el libro, ponen libro. Si quieren las dos cosas, me ponen libro y grupo. Freddy, me escribes por interno, por favor. ¿Sí? Me escribes por interno, Freddy, no te olvides. Me escribes por interno. Bien. Entonces, el libro que les voy a compartir es este de acá, ¿ya? El Mago de los Mercados. ¿Por qué el curso conmigo? Bueno, el curso es bastante práctico, que realmente te va a servir para invertir y rentabilizar. No se trata de obtener una maestría, un certificado, que de hecho sí lo doy, pero no es precisamente para personas que quieren trabajar como empleados, aunque lo pueden hacer, sino más bien para inversionistas independientes que quieren rentabilizar con su propio dinero, ¿no? Porque si ustedes pues prefieren, digamos, hacer carrera en esto, que es bastante interesante, pero su objetivo es ser empleado en una entidad financiera. Ahí pueden pues dirigirse a una universidad, ahí está la del Pacífico, ahí está la Católica, ahí está la de Lima, ahí pueden llevar un curso de 1 año, 2 años, llenarse de cerros de teorías, y que no está mal, está bien, pero si su objetivo es ese es el camino. En el caso de los inversionistas que quieran hacerlo de manera independiente, personas que quieren convertirse en inversionistas independientes, el camino es este, ¿no? Nuestro curso, que duran 6 clases, y complementariamente también vamos a enviar material.
Las clases son en vivo, online, pero al mismo tiempo se van a grabar, de tal manera que si por algún motivo no pudiste dar en clase o si quieres volver a escuchar la clase, vas a tener acceso a la grabación por tiempo ilimitado, no por una semanita, ni por un año, ni por 3 años, por siempre. Tendrás además acceso, además de la grabación, a videos pregrabados y material complementario de estudio. Al culminar el curso no te quedas abandonado a tu suerte. Vas a pertenecer a nuestra comunidad en un grupo de WhatsApp que no es este grupo libre, es otro grupo donde están exalumnos e inversionistas, muchos de ellos, donde vamos a poder compartir nuevos aportes, sugerencias de inversión. Si alguien quiere preguntarme, profesor, ¿y qué le parece esta acción? Me puede preguntar y yo le respondo, públicamente en el grupo o si no de manera privada. ¿Sí? Entonces, vas a tener la oportunidad de, por tiempo ilimitado, de por vida prácticamente, poder hacer las consultas de manera privada por el WhatsApp o llamarme por teléfono o escribirme por correo electrónico, profesor, ¿y qué acciones me sugiere? Yo le puedo dar alguna sugerencia. Profesor, ¿esta acción qué le parece? Voy a analizarla y te respondo y eso lo van a tener. Llevo más de 30 años en bolsa de valores. Bueno, he podido probar a fuerza de sangre, sudor y lágrimas lo que es útil y lo que no realmente para invertir. Entonces, con el curso puedes ahorrar mucho tiempo, mucho dinero y por eso los invito a participar del curso. Este soy yo. Aquí está mi página web. Este es mi correo electrónico. Mi WhatsApp, mi número telefónico es, no lo he cambiado acá, me olvidé, es el que ya conocen, ¿no? Este de acá, 907-693-938. Perfecto. Saludos, me dice Alberto Yauri. ¿Qué tal, Alberto? Encantado de tenerte en la sala. Freddy Mozo, no te olvides, me escribes por interno, ¿sí? Podemos conversarlo, no hay problema, pero no te olvides de escribirme por interno en el WhatsApp. Perfecto. Y mientras siguen registrándose en nuestro, o avisándome en el WhatsApp, les muestro un poquito nuestra página web y aquí podemos mostrar también el curso que vamos a iniciar este lunes, ¿no? El taller de estrategias, perdón, el curso de bolsa de valores que vamos a iniciar es este, curso taller de inversión en bolsa de valores. Les puedo compartir la información por el chat. Ahí les pasé varios links. El primer link es para que directamente me puedan escribir al WhatsApp. El segundo link es para eh, ingresar a la página web que les estoy mostrando. Luego tengo el canal de YouTube eh, y también en el de TikTok, ¿no? Donde también estamos presentes. Acá estoy yo. Acá está la fecha de inicio del curso, las opciones de pago. Aquí está el temario. En fin, acá tenemos nuestro canal de TikTok. Pueden verlo también. Ahí les he pasado el link. Estamos también en YouTube. Y tenemos por ahí también algunas entrevistas que nos ha hecho en algún momento Radioprogramas del Perú hace algún tiempo. Estamos en Facebook también con más de 36.000 seguidores, de tal manera que siempre aportando contenido, ¿no? Acá está la información del curso y con el WhatsApp o número telefónico actualizado para que puedan comunicarse con nosotros para cualquier detalle que necesiten saber. Señores, muchísimas gracias por estar ahí. Me despido de todos ustedes, que tengan una bonita noche y los espero pues
participando en el curso que iniciamos este lunes 8 de enero. Señores, punto final, me despido, Marco Antonio Puertas, y nos encontramos próximamente. Buenas noches.